Muy bien. Pasamos a una pregunta delicada, difícil, y pues tenemos otros dos temas. Vamos a ver si nos da el tiempo. Un hermano pregunta, si son hijos de Dios, ¿por qué algunos grandes predicadores llegan al suicidio? Es la pregunta. Yo la verdad no conocí muchos casos, pero capaz el hermano que pregunta habrá escuchado de varios casos, porque da como a entender que hay varios predicadores, pero yo no conocí muchos casos. Pero esa es la pregunta. Sí, no, breve. No es normal. O sea, usted puede contar grandes predicadores, grandes pastores en toda la tierra y lo va a dividir por el número de suicidios que hay entre ellos. O sea, no puede que exista un caso o otro caso esporádico, pero no es la regla. O sea, esta pregunta me imagino que se hace por algún caso que sucedió acá en Paraguay. De pronto sucedió un caso, y puede que suceda un caso en Brasil, pero no es la regla general. Entonces la pregunta se hace como si hubiera, que esa fuera la norma, y esa no es la norma, primero creo yo. Esa no es la norma porque yo conozco muchísimos predicadores, muchísimos pastores, y todos están vivos, y todos están sirviendo al Señor. Entonces yo creo que no está bien es como formulada la pregunta, porque no es lo normal. Sí han sucedido casos donde hay personas que no saben llevar la carga de su ministerio, de su familia, no saben equilibrarse, entran en un desequilibrio mental, no saben llevar la presión, porque finalmente, digamos, no saben cómo llevar su vida espiritual, la llevan de una manera exterior solamente, y efectivamente pues llegan a un punto donde la persona mentalmente se estalla, se desequilibra, pero no es lo normal, ¿sí? Eso no es común. ¿Usted comúnmente ve eso constantemente? No es común que usted lo vea. ¿Listo? ¿Tienes que iba a decir algo? Sí, concordando también con Yair y diciendo pues que normalmente en ese tipo de circunstancias como en la de todas las, digamos, por decir así, pecados así muy groseros o situaciones muy tristes, extremas, claro, lo primero tendríamos que decir si verdaderamente la persona tenía verdaderamente al Señor en su corazón o no. El Señor en la parábola del sembrador, ¿cierto?, nos muestra que a veces hay unas, entre comillas, apariencias de fe, o que realmente la persona no había nacido de nuevo, sino de pronto simplemente había puesto su esperanza en una X o Y circunstancia religiosa que en su momento tuvo, pero que verdaderamente no había nacido de nuevo, ¿sí? Ahora bien, si fuera el caso de una persona que pudiéramos llegar a decir sí era un hijo de Dios y le pasó esta cosa que es muy triste y es muy terrible, pues tenemos que decir que hay circunstancias que pueden llegar a desembocar en cosas como esas, es cierto. ¿Sí? Si bien es cierto, no es la norma ni es lo que el Señor quiere y es una situación muy triste, ¿sí? No por el hecho de que nosotros, digamos, seamos hijos de Dios y que seamos, digamos, nacidos de nuevo, ¿cierto? Estamos inmunes a ningún tipo de pecado, a ninguno. Como este, que es un pecado, pues, digamos, grave, además triste, ¿cierto? Es algo a lo cual nuestra carne, el enemigo, si estamos expuestos apartados del Señor aún como hijos, podrían llegar a ocurrir circunstancias de este tipo, ¿no? En algún momento algunos pensaban, o esta misma pregunta en alguna oportunidad nos la habían hecho en alguna de las iglesias también, e incluso la pregunta se complementaba de si esta persona al final era salvo o había perdido su salvación, porque digamos todavía no se conocía a profundidad, digamos, la diferencia que hay entre ser un hijo de Dios y vivir y caminar como un hijo de Dios. Entonces es triste, no debería
pero pienso que si se llegara a dar en alguna ocasión ese tipo de circunstancias, pues claramente sería por un apartamiento de la comunión con el Señor de una manera muy profunda y muy terrible. Bueno, yo quisiera decir otros aspectos, no enfocándolo necesariamente en la pregunta como pastores. En Brasil hace poco, el año pasado, hubieron como 4 suicidios de pastores conocidos. Y eso generó como una alerta y bueno, se escribieron muchos artículos parte de los hermanos. Pero hay algo que no podemos negar, hermanos. Hay una debilidad que el hombre está viviendo en nuestra generación, cada vez más conocida, que se llama la depresión. Y no es un asunto solo de incrédulos. Son muchos los hombres y mujeres cristianos de fe que de una u otra manera tienen que luchar con este tipo de debilidad. A mí me sorprendió porque nosotros hicimos un programa que animaría a los hermanos a ver, 2 programas, uno que se llama Ansiedad y el otro se llama Depresión, un programa de radio que hicimos hace poco para tratar estos asuntos. Y leyendo, especialmente leí un clásico de la historia de la iglesia que es muy conocido, el libro se llama Depresión Espiritual de Martin Lloyd-Jones, y él dice que existen el hermano da tantas razones, da más de 20 razones por las que un cristiano pudiera estar en una especie de depresión en su vida espiritual. Entre ellas incluye, bueno, muchísimas. Una falta de comprensión del evangelio, una sobrecarga en las responsabilidades que él tiene, una crisis que le viene a su vida. Hay muchas situaciones que pueden llevarnos a un tiempo de luto, de no ver esperanza, de estar en momentos de mucho quebrantamiento. ¿Por qué sabemos que eso existe? Porque la Biblia nos habla de casos así. Vemos el caso de Job en algún momento, vemos el caso de algunos salmistas en algunos momentos, y aún vemos autores en el Nuevo Testamento que hablan en algún momento como están pasando por un momento de agonía, de crisis, donde sus emociones están rotas, donde han perdido la esperanza. O sea que eso es un valle, hermanos, que sin lugar a duda cualquiera de nosotros podríamos pasar. Ahora, cuando uno comienza a estudiar, no siempre las causas son espirituales. Yo estuve viendo, hermanos, que es muy común, por ejemplo, en las mujeres que tienen fuertes cambios hormonales, que en esos periodos desemboquen con periodos de depresión. Y la hermana no entiende por qué se siente tan triste, por qué se siente tan desanimada, por qué como que ve todo gris, todo oscuro, pero es un proceso químico de descompensación en su cuerpo. Y a veces simplemente con la formulación médica el asunto cambia. Hay casos donde medicina que la persona puede usar para el acné o medicina para cierta área lo puede descompensar y generar algún tipo de depresión por causa química. Hay situaciones trágicas en la vida que nos pueden llevar. O sea, ¿qué quiero decir esto? No siempre la persona que está luchando con este tipo de áreas está pecando. No siempre es espiritual. No siempre está relacionado a un mal cristianismo de la persona. No ora, no lee la palabra, no se consagra. Y no siempre le sucede a cristianos que están lejos del Señor. Yo conozco 2 casos cercanos de hermanos que sirven en el ministerio y que sus esposas luchan con la depresión. Y he estado en la casa de ellos y visto cómo son hombres de Dios, que aman a Dios, pero su esposa entró en esa debilidad y han tenido que estar ahí, cuidarla, llevarla al médico, acompañarla. Y cuando eso llega a nosotros, nos damos cuenta que somos débiles. Y ese tipo de experiencias Dios las permite dentro de la iglesia para que nosotros tengamos herramientas, amor y gracia para ayudar a personas que vienen con esas luchas. Porque, hermanos, la depresión, la tendencia suicida de nuestros días es terrible. Afuera es terrible, hermanos.
Es una de las enfermedades, la enfermedad del siglo XXI, dicen hoy en día. Entonces, a veces Dios permite que hombres, mujeres luchen con ese tipo de realidades. Y a veces cuando no se sabe lidiar con eso, pues desemboca en situaciones trágicas, como suicidios, hasta de personas que dicen ser cristianas. Entonces yo creo que la iglesia tiene que de alguna manera ver las necesidades actuales con las que está luchando el hombre y prepararse para, a través del evangelio, la consejería, el acompañamiento, poder llevar a estas personas a Cristo de la mejor manera. Entonces ahí es toda una realidad, hermano. Yo quisiera decir más que todo eso, es toda una realidad a la que no podemos ignorar y a la que de alguna manera tenemos que abrir nuestros ojos que está sucediendo. Les recomendaría, si usted conoce el caso de alguna hermana, principalmente el libro está escrito para hermanas, pero es muy bueno. El libro se llama Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, de Nancy Lee DeMoss. Ella hace un estudio de Génesis, cómo desde Génesis el diablo ha querido engañar a la mujer para llevarla a la muerte. Ese libro, hermana, yo he escuchado muchos casos de mujeres que luchaban con este tipo de pensamientos, con este tipo de inclinación, y Dios usó el libro para ayudarla. Es más, conocemos grupos de hermanas que se reúnen a estudiar el libro y les ha sido de mucho beneficio, porque curiosamente cuando usted comienza a hacer la consejería más personal, usted comienza a escuchar muchos casos. Hermano, tengo una voz que me está diciendo esto, que haga esto, ya no soporto esto. Entonces usted se da cuenta que es una lucha que tienen cristianos sinceros que aman al Señor. Otro libro para los que predican y aconsejan, el de Martin Lloyd-Jones, Depresión Espiritual. Él da una muy amplia variedad de asuntos, que son tantos que no podríamos describirlo acá, pero también él fue uno de los grandes predicadores del siglo XX y también fue un doctor muy importante. Él atendía a la familia real en Inglaterra, un doctor muy importante que decidió dejar la medicina para dedicarse al ministerio. Y sus libros son riquísimos, pero él es muy amplio de cómo podemos tratar eso, porque volvemos a lo que decía Orlandito ahora. Triste es enterarse la noticia de que eso sucede, pero antes de que suceda necesitamos enseñar, necesitamos aconsejar. Hermano, necesitamos, a mí cuando yo hablaba con un hermano que también de Colombia, que es médico, hablábamos de suicidio en un campamento que hicimos para jóvenes en Armenia, y él dio 2 charlas sobre suicidio muy buenas, hermano, esas las pueden encontrar en Tesoros Cristianos. Y él decía, cuando usted vea en su hijo, en su esposo, en un hermano, que él le comenta que está teniendo esos pensamientos, no se haga el del oído sordo. Tenemos que estar muy atentos cuando un familiar, un hermano, es que estoy teniendo, vaya, ore con él, escúchelo, haga que se abra. Porque, hermanos, estas realidades a veces están muy cerca. Entonces tenemos que tener un corazón pastoral y ver que realmente es una debilidad que cualquiera de nosotros puede tener por muchas razones y que Dios nos puede dar gracia para poder tratar esos asuntos. Entonces, bueno. De hecho, mis hermanos, pienso que una de las estrategias que usa hoy día Satanás es justamente el hacernos pensar que porque somos hijos de Dios estamos exentos de pasar por enfermedades que tienen que ver con la psiquis del hombre, ¿sí? Entonces, cuando los hermanos vienen y cuentan sus casos, ya casos serios, digamos, siempre, o ha sido, digamos, en los casos que hemos tenido que hablar estos temas con los hermanos, el agregar ese componente de que como usted es cristiano, usted no debería estar así, agrega todavía un nivel de carga mayor, un nivel de culpabilidad mayor.
y la persona incluso empieza a pensar que es un problema de su espíritu, de si es que él no confía suficiente en el Señor, de que como es si él es un hijo de Dios o aún si es un siervo de Dios, él cómo le va a estar pasando esto, y se agrega una carga mayor, ¿sí? Entonces a los hermanos, a todos los hijos de Dios, yo pienso que les diría, hermanos, que no hay digámoslo así, ninguna blindaje completo a que las enfermedades de la psiquis, del alma, puedan llegar a afectarnos como afectan las enfermedades de nuestro cuerpo, ¿sí? Fíjese que si un hermano llega a tener alguna enfermedad en su cuerpo, ¿sí?, no le relacionamos esa enfermedad de su cuerpo con algo que está pasando en su fe necesariamente, ¿sí? Pero cuando no entendemos que la psiquis, o sea, todo lo que tiene que ver con el alma, los pensamientos, los sentimientos del ser humano, es una parte distinta, aunque conforma el ser, es una parte distinta y que debe ser tratada distinta a cómo se trata el espíritu y que cómo se trata el cuerpo. Entonces a veces no sabemos cómo identificar bien una cosa de la otra y puede llegar a generar, digámoslo así, como con ese peso. Y a los hermanos que reciben ese tipo, digamos, a veces de casos, de circunstancias como las que decía Pablito, casos de ansiedad ya difíciles, de depresión difíciles, también nosotros tenemos que aceptar, hermanos, que hay áreas en las que nosotros no podemos tampoco, digámoslo así, dar un veredicto tan, digámoslo así, simple, en el sentido de como si eso fuera solamente falta de oración en el hermano o en la hermana, o simplemente alguna dinámica por ahí sencilla que podemos corregir de una manera simplista. No, incluso debemos aceptar que en algunas áreas nosotros también necesitamos ayuda de personas, de profesionales que conocen ese tipo de diagnósticos y demás. Por supuesto que lo ideal es que estas personas también conozcan al Señor en estas áreas, que normalmente los hay, siempre hay muy buenas personas que también conocen tanto al Señor como un área específica de la medicina, que puede ayudar a salir a estas personas de esas circunstancias, ¿no? Sucede mucho también con todos estos casos a nosotros nos pasó, por ejemplo, en alguna oportunidad con algún joven que tuvo un problema de drogadicción, y luego él quería salir, pero venía ese síndrome de abstinencia y todo ese tipo de cosas que hay que ayudar a salir a la persona integralmente. Amén. Entonces hay que siempre estar, digámoslo así, abierto a que el Señor mismo sea quien nos conduzca en cada paso, y saber que somos hijos de Dios, pero que necesitamos muchas veces también ayuda de los otros. Nunca nos dé vergüenza, porque eso es justamente un arma del enemigo, quedarnos en silencio pensando que que es un asunto espiritual, cuando nos vamos a dar cuenta, pues como decimos, ya se nos creció el problema y es más triste y más difícil. Amén. Hermanos, mi hermano, yo quisiera decir una cosita más. Si alguno está lidiando con cosas así, busque ayuda, hermanos. Amén. Usted no sabe lo liberador que es confesar. Hermanos, yo casos que solo el hablarlo sanó a la persona, hermano. Amén. Pero a veces pensamos que nadie, que es vergonzoso como cristiano, que quién me va a escuchar. No, hermano, para eso está la iglesia, para eso estamos los hermanos, las hermanas. Y hemos tenido muchos casos de hermanas que lucharon con esos 10 años, y en el momento que comenzaron a confesarlo, no, fueron libres. Entonces hay un proceso libertador que la gracia de Dios nos puede ayudar. Claro, como dice Orlandito, hay casos donde, el caso de una de las parejas que le decían, ¿saben cuál era el problema, hermano? La mujer comenzó a perder los ciclos de sueño. Comenzó a dejar de dormir, al mes colapsó. ¿Cuál fue la recuperación? Ir a un especialista que le ayudara a poder volver a dormir, y se reguló todo nuevamente. Entonces a veces hay salida, siempre, porque el diablo nos quiere llevar a pensar que no hay salida. Entonces no le demos lugar al diablo y busquemos a Cristo y busquemos ayuda. Y como decía la pregunta, si son hermanos incluso que tienen cierto nivel de responsabilidad o ejercicio en la casa del Señor, sepa que si viene un pensamiento de que esto no le puede estar pasando a usted, normalmente esa voz no viene de parte del Señor, porque ahí es donde el enemigo nos quiere hacer esa encerrona. Un libro más. Perdón, hermanos. Para los ministros, un libro que trata sobre este tema.
el desgaste espiritual. Se llama Andando con el tanque vacío, de Wayne Cordero. Ay, hermanos, cómo en la vida ministerial regular las cargas, las preocupaciones, el ministerio y también cuidar de nuestra salud para no llegar a un punto de desgaste donde entremos a esos periodos de crisis. Entonces, muy buen libro, Principios bajo la Palabra, que nos ayudan a ser equilibrados, porque a veces tenemos una espiritualidad que sacrifica nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro descanso. Entonces, muy buen libro para líderes, especialmente para líderes cristianos. Andando con el tanque vacío, de Wayne Cordero. Muy buen libro, hermanos. Sobre todo en este tiempo que el combustible está muy caro. Hermanos, tenemos 15 minutitos más. Yo pido perdón a los hermanos y hermanas que han hecho preguntas. Probablemente no nos va a dar el tiempo para contestar a todas. Pero vamos a probar, ¿qué les parece? Vida personal del creyente. Pasa que son temas tan interesantes. Una hermana pregunta, siempre me pasa que tengo un momento que el Señor me concede muy especial, me enciendo, pero después de un tiempo voy perdiendo el vigor y la hermosa comunión con Jesús y comienzo a enfriarme en mi amor. ¿Cómo hago para mantenerme siempre enchufada sin depender de momentos especiales con el Señor? Hechos 2, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Un momento especial para la pregunta de la hermana o del hermano. Pasó un periodo de tiempo y Hechos 4, otro momento especial. Pedro volvió a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Amén. En ese primer momento y en ese segundo momento, Pedro mantuvo, como dice la pregunta, el momento especial. Hermanos, les animo a que nosotros no vivamos de las emociones. Y aunque hay experiencias legítimas, hay un mandamiento en Efesios 5, 18, todos lo conocen. Continuad, sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros somos muy propensos a vivir de los momentos y de las emociones, pero somos llamados a vivir de lo que dice su palabra. ¿Qué tal? Piensen esto. Pablo y Silas encarcelados, con un cepo en los pies, por el nombre del Señor. Si ellos vivieran de las emociones, ¿qué hubiesen hecho estando en la cárcel? Deprimido. Si hubieran deprimido, Señor, ¿por qué me pasa esto? Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, yo no debería estar acá. Pero como él no vivía de los momentos y de las emociones, sino de la seguridad de su salvación, de lo que decía su palabra, ¿sabe qué hicieron en ese momento? Cantaron cánticos. Aleluya. Hay un texto en Jacobo que dice, Santiago, si está alguno alegre, cante alabanzas. Y yo sé que es difícil desligarlo de nuestra personalidad, pero el vivir no de estos momentos especiales, sino el vivir de lo que Él dice, de lo que Él es, va a ayudar a todos nosotros a tener una vida cristiana lo menos posible en variación. O sea, un día estoy en el cielo y otro día estoy en la tierra, ¿cierto? El conocer la palabra, el conocer quién es Cristo ayudará a que nosotros tengamos momentos muy especiales, ¿sí? Porque efectivamente yo sé que ustedes han tenido, todos hemos tenido nuestros momentos de comunión, de iluminación, de llenura del Espíritu Santo. Pero no debemos vivir todos los días esperando que eso suceda para tener una vida arriba en las alturas. Debemos confiar en lo que Él dice, en su palabra, en lo que Él es. Y empezaremos a tener como la misma experiencia que tenían los apóstoles. No, porque qué tal donde ellos, estando en la cárcel, no era un momento especial, ¿o sí? No, pues, cierto, no era un momento así. ¿Cómo?
Sí, no era un momento así que uno diga, uy, estoy en la gloria, estoy en el tercer cielo, ¿cierto? Entonces animo a que confiemos más, no en nuestros sentimientos, sino que confiemos más en lo que Él dice y lo veamos a Él como es. Esa visión y eso que dice su palabra nos podrá ayudar de alguna manera a poder, digamos, vivir una vida cristiana de una manera sin los momentos especiales. Hay un entendimiento a veces que podría ser el caso, ¿no? Como decimos aquí, pues damos algunos contextos generales, pero por supuesto, pues cada caso será muy particular. A veces asumimos o entendemos como que lo correcto es estar felices o en éxtasis de alegría, ¿sí? Y a las tristezas normalmente solemos asociarla con el pecado, ¿sí? O con el apartamiento de la relación con el Señor, ¿sí? Y no necesariamente lo uno implica lo otro. De hecho, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el testimonio, el ministerio del Señor Jesús se nos deja saber momentos en los que Él estuvo muy, muy gozoso, muy alegre, ¿cierto? Cuando recuerdo ese pasaje cuando dice que el Señor se regocijó en espíritu, ¿cierto? Y decía, gracias Padre porque escondiste estas cosas de los pequeñitos y tal, y ahí menciona que el Señor tuvo un momento de mucho éxtasis, mucha alegría, mucho gozo. Pero también el Señor pasó por profundas tristezas de verdad muy profundas. Y no podríamos decir que por eso, digamos, el Señor hubiera estado cometiendo, digamos, algún pecado. Entonces, lo que sí tenemos nosotros que entender, como también bien lo decía nuestro hermano, ¿cierto? Es que tanto en los momentos de alegría o de éxtasis elevado, como cuando tengamos que pasar por tristezas, porque ese va a ser nuestro ejercicio siempre, ¿sí? Siempre va a ser ese el ciclo. O sea, tenemos que saber de antemano que ese va a ser el ciclo, ¿sí? Usted lee el libro de los Salmos, que es un libro que habla, digamos, de esa expresión profunda de los sentimientos del corazón. Usted se va a dar cuenta que va a estar pasando de sentimientos muy elevados, digamos, muy de mucha alegría, de mucha gloria, por decirlo de cierta manera, y momentos también en donde el salmista describía su profunda tristeza y su dolor y todo lo demás. Ahora, la diferencia de nosotros como cristianos no es que estemos ni siempre alegres ni siempre tristes, sino que tanto nuestras tristezas como nuestras alegrías las comprendemos desde la óptica del Señor, ¿sí? Y que aunque cuando estemos en profundas tristezas sabemos que aún así nuestra confianza y la presencia del Señor está con nosotros, y podemos seguir viviendo, digamos, en una dependencia plena del Señor, aunque sabemos y aceptamos que vamos a pasar por esa circunstancia triste, ¿cierto? Que no tiene necesariamente que ver con un tema, digámoslo así, pecaminoso, o que yo me esté alejando del Señor, sino por el contrario, ¿cierto? Puede hacer que el Señor, en medio de esa circunstancia y de esa experiencia, Él nos esté revelando un aspecto más de Él, de su propio corazón, y vivir esos momentos también entendiéndolos, que no se trata necesariamente de cambiar un sentimiento superficial, sino de comprender más profundamente el proceso por el que el Señor nos está llevando en cada una de estas experiencias. Va a hacer que nuestro entendimiento de lo que es estar bien con el Señor no dependa de las circunstancias exteriores o solamente almáticas, sino que aunque sepamos que vamos a pasar por alegrías o por dificultades, sabemos que aún así el Señor está, vamos a seguir dependiendo de Él, y no es que Él se aleje o que yo me aleje, sino que estamos juntos ahí con el Señor, soportando y pasando esa experiencia difícil. Lo mismo cuando estamos en momentos de la vida muy gloriosas o de mucho éxtasis, saber que no van a durar para siempre tampoco, y que aún, aunque estemos en ese estado, también tenemos que seguir dependiendo de buscar al Señor para no quedarnos con una alegría vacía, ¿cierto? Hueca, o una cáscara que incluso podría muchas veces llegar a ser verdaderamente pecaminosa si no está el Señor. Entonces yo creo que hay que entender lo que es el alma en el Señor, y cómo esos ciclos del alma también pueden
digamos, pasarse, digámoslo así, de una manera victoriosa, tanto lo uno como lo otro. Los que lloran como si no lloraran, los que se alegran. Bueno, no sé, algo que dice la hermana. ¿Es una hermana? No. Una hermana. Una hermana. Que a mí me sucedía. Yo recuerdo que cuando iba al campamento, yo me convertí en un campamento como estos. Y cuando iba de regreso a la casa, hermano, el corazón me hacía así. Y eso yo sentía un fuego que de verdad, eso era impresionante, esa experiencia de regreso a casa, esa llenura del Espíritu. Y con los días como que eso va... Y a la semana como que eso se ha perdido. Entonces a veces tenemos ese tipo de experiencias como las que leemos en el libro de Hechos, de estar llenos del Espíritu y con el tiempo eso puede irse apagando. Hay algo que yo creo que todos como cristianos necesitamos entender y es la importancia de cultivar una vida disciplinada en Cristo. Algo que nosotros llamamos las disciplinas espirituales. ¿Qué es lo que sucede? Este tipo de experiencias son importantes, momentos de avivamiento, momentos de llenura del Espíritu, son muy importantes, pero la vida cristiana se fundamenta en una vida devocional diaria, que diríamos que es como la raíz profunda del árbol. Y esa vida devocional diaria se adquiere a través de unos medios de gracia que el Señor nos dio a todos. La oración, la lectura de la palabra, la consagración diaria. Entonces, el creyente puede tener momentos muy espectaculares, muy particulares, que vienen y van. Pero Pablo describe la vida cristiana como un deportista que a sí mismo se somete, se disciplina para ejercitarse en algo. Entonces todos los deportistas, los hermanos que tienen experiencia, saben que para poder llegar a tener un nivel alto de competencia, ellos tienen que ejercitarse. Entonces, en la medida que yo aprendo a ejercitarme diariamente en el ejercicio de la oración, en el ejercicio de la lectura de la palabra, en el ejercicio de la devoción personal, y yo cultivo esa vida, yo voy a encontrar en ese ejercicio diario una fortaleza y un vigor constante. Que es ese vigor y es esa disciplina diaria adquirida con el tiempo la que me va a dar una fortaleza interior para poder soportar tiempos buenos como tiempos malos. Entonces, si no queremos ser cristianos de emociones, si no queremos ser cristianos de momento, necesitamos cultivar nuestra vida devocional. De manera muy práctica, hermanos, de manera recurrente, de manera constante. La oración, por ejemplo, es diaria, hermanos, y es vital. La lectura de la palabra es diaria y es vital. El devocional diario, hermano. Esos ejercicios son un medio que el Señor me da para estar tomando de su gracia constantemente y que me van a mantener en todo tiempo. Ahora, como decían los hermanos, hay momentos en la vida cristiana donde hay mucha alegría y mucha tristeza, pero la persona que se ha ejercitado en la piedad, independientemente de las situaciones, ella mantiene una vida constante con Cristo. Entonces, hay que ejercitarse en la piedad, como dice Pablo, diariamente, hermanos. Hay que cultivar la vida íntima, hay que fortalecer la raíz del árbol, porque si la raíz está fuerte, lo que esté pasando externamente no nos va a afectar tanto. Las disciplinas de un hombre piadoso, un buen libro que habla de qué disciplinas debemos ejercitar diariamente la piedad, y las disciplinas de una mujer piadosa. Son 2 libros, uno para hombre, uno para mujer, que nos muestran en qué áreas yo debo disciplinarme, porque ahí el hermano muestra todos los aspectos devocionales en los que yo debo ser muy intencional y debo ejercitarme diariamente. Porque bueno, yo digo la oración es fácil, pero el hermano por ejemplo habla del ejercicio de amar a nuestras esposas diariamente. Yo a veces no pienso eso. El ejercicio de acercarme a mis hijos y ejercer la paternidad diariamente. El ejercicio diariamente cultivar un compañerismo con otros cristianos.
el ejercicio diario de cultivo. O sea, hay una serie de disciplinas espirituales que todos, tanto hombres como mujeres, debemos ejercitar en nuestra vida cristiana, que cuando ellas son débiles, nos volvemos solo cristianos de reunión o de campamentos. Entonces la vida cristiana se vuelve muy... Pero no, hermanos, si nosotros nos disciplinamos, como dice Pablo, si nosotros golpeamos nuestros cuerpos, si nosotros aprendemos a vivir esa vida diaria constante con el Señor, va a ser una vida mucho más estable, una vida que constantemente va a estar dando fruto, está creciendo. No estamos de avivamiento todos los días, pero mantenemos un andar. Por eso la Biblia dice andar, ocupados, pensar en las cosas del Espíritu. Eso es diario. Y esa es la mejor manera de tener estabilidad en su vida cristiana y no ser un cristiano de momentos. Amén. Otro hermano pregunta, ¿por qué Dios nos regala salud y trabajo? ¿Es para ayudar al prójimo? Y después pasamos a preguntas doctrinales. Bueno, no, Dios nos da la vida, todo, hermanos. Primeramente para su gloria. Dios nos creó para su gloria, hermanos, para que vivamos para Él, para que le amemos a Él y le sirvamos a Él. Y segundo, pues como dice la pregunta, también para que sirvamos al prójimo. En eso se resume toda la palabra de Dios, hermano. Si nosotros vivimos diariamente para su gloria, y eso incluye tiempo, dinero, salud, fuerzas, pues estamos haciendo las cosas de manera correcta para Dios y para servir a nuestros prójimos, ¿no? Entonces no debemos malgastar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestro dinero. Sí, es muy fácil en estos días perder. Yo pienso, hermanos, que uno de los grandes pecados que uno ve en la iglesia, hermanos, es la conformidad. Los hermanos ya no quieren vivir para Dios. Cuando hablamos vivir para Dios, estamos hablando de esa vida comprometida, esforzada, que se sacrifica, ¿sí? Que está dispuesta a dar su tiempo, su dinero. Los cristianos hoy en día en muchos lugares, espero que en Paraguay no suceda eso, se acostumbraron solo a ir a una reunión. Ellos piensan que cumplieron porque fueron a la reunión de la cena. Y si usted les pregunta diariamente qué está haciendo usted en su vida para darle gloria a Dios, no saben responder. Hoy tenemos un cristianismo sin sacrificio, sin esfuerzo, sin trabajo, sin obras. Los cristianos hoy buscan a Dios para que Dios les prospere, y aunque no tengan el evangelio de la prosperidad, ¿sí? Pero nosotros necesitamos vivir una vida ejemplar, que inspire. Yo estaba en una iglesia donde los hermanos me decían, no hay jóvenes. Decía, hermano, tal vez es porque los hermanos mayores ya no inspiran, no son ejemplos de consagración, de sacrificio. No son esos hombres que emanen la gloria de Dios, que lleven a otros a desear servir a Dios. Lo mismo los padres como que se acostumbraron que trabajar, comer, pero no estamos haciendo nada para la gloria de Dios y nada para el servir a los demás. Piense en su semana, cuántas de las cosas que usted hace realmente están trayendo gloria a Dios y están beneficiando a los prójimos. Una mujer, ¿cuánto usted está sirviendo a las otras hermanas de la iglesia? Un joven, ¿cuánto usted está ayudando a los otros jóvenes? Un hombre, ¿cuánto está ayudando a los otros hombres de la iglesia, a los casados, a los nuevos creyentes? ¿Sí? ¿Cuánto está dando usted? ¿Cuánto de su vida está en el altar del sacrificio, de la consagración, del servicio a Dios? Hay iglesias que, hermano, ni evangelismo, ni consejería, ni trabajo entre los hermanos, ni trabajo entre las parejas, ni con los jóvenes, ni con los niños. Prácticamente solo van el domingo o el sábado a sentarse a la cena. Están desperdiciando la salud, el tiempo, el dinero. Hay cristianos que gastan su dinero en tantas vanidades, hermano. De verdad. Los cristianos como que Dios los prosperó para estar en el centro comercial, comiendo, viajando. Hermano, eso es un pecado. Nosotros cuando estemos en la gloria vamos a llorar por el tiempo, el dinero que malgastamos en cosas que no tenían valor eterno. Entonces esforcémonos para vivir para la gloria de Dios.
y también para servir a otros. Que cuando lleguemos al cielo muchos digan, Señor, gracias por el hermano tal que oró por mí, me visitó, me evangelizó, me acompañó, me ayudó, me hizo crecer, servimos juntos, gracias Señor por... Pero tenemos iglesias muy pasivas. Se ha creado, no sé, falsamente esa idea de que Dios va a hacer todo sin que nosotros nos comprometamos. En la Biblia no es así, hermanos. Dios va a hacer todo con aquellos que estén dispuestos a pagarlo todo por Él. Amén. Dios espera todo de nosotros, hermanos, no un poco. Dios espera todo de nosotros. Con esos es que Dios va a llevar a cabo su obra, con aquellos que estuvieron dispuestos a seguirle, a amarle y a entregarlo todo por Él. Entonces, todo lo que podamos hacer para gloria de Dios y por amor a nuestros hermanos, hagámoslo. Amén. Preguntas doctrinales. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Juan 20:23 dice: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. ¿A qué se refieren estos textos? Voy a tratar de ser conciso por causa del tiempo. Sí, por favor, hermano, para poder leer todas las preguntas. Mateo 18:18 está hablando en el contexto de la disciplina en la iglesia. Sí. Ese es en ese contexto. Después de pasar los 4 pasos, primero el hermano que peca, entonces viene un hermano, habla con él, no lo escucha. Primer paso. Segundo paso, trae 2 testigos, no lo escucha, no se arrepiente, se dice a la iglesia. Tercer paso. Cuarto paso, expulsión. En ese contexto de la expulsión es que dice Mateo 18:18, Tomás. Perdón. Ok. Entonces, lo que la asamblea local dictaminó para ese hermano también está dictaminado en el cielo. Donde él vaya, va a tener, digamos, esa sentencia, por decirlo así, de expulsión. Si él se arrepiente de sus pecados, la iglesia levanta la restricción porque se arrepintió, entonces aquello va a ser desatado. Es en ese contexto que viene hablando Mateo 18:18. Mateo 20, Juan 20:23, ahorita si quiere de pronto los hermanos quieren lo tratar un poco más. Mateo 20:23 dice: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Caso diferente, porque en Juan viene el versículo anterior. Al decir esto sopló y les Anterior. dijo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está la clave: yo los envío. Luego sopló el Espíritu, lo recibieron, a quien le remitáis. El entendimiento de ese versículo en parte lo encontramos en Lucas 24:46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. ¿Qué quiere decir entonces lo que está diciendo en Juan 20:23? Cuando usted predica el evangelio, cuando en el caso de los apóstoles llevan las buenas nuevas a las naciones, las personas que creían al mensaje del evangelio, sus pecados le eran ¿qué? Perdonados. Pero si esa persona no creía el mensaje del evangelio, sus pecados quedaban retenidos. O sea, era como por comisión, digámoslo así, porque ellos no tenían la facultad en sí de perdonar. Ellos no podían decirle: bueno, te perdono, o no quedas perdonado. Esa no es facultad de ninguno de los hombres. Ellos lo hacían por comisión cuando predicaban, y si la persona se arrepentía, entonces dice el texto que sus pecados entonces les serán perdonados. Pero si la persona no se arrepentía, se retenía todavía sus pecados porque continuaba en esa situación pecaminosa. No sé si algún complemento ya.
Amén. Si Dios es omnisciente y omnipresente, ¿por qué la palabra nos muestra que Dios se arrepiente? Como en Génesis 6:6, Jonás 3:10, Éxodo 32:14, Primera de Crónicas 21:15 y Amós 7:3, donde vemos que Dios se arrepintió. Bueno, de pronto podamos dar alguna respuesta un poco diferente, pero muy breve. Primero, hay un problema de traducción. Primero. Y en base a esa traducción nos formamos la idea de que Dios se arrepiente y entendemos el arrepentimiento de Dios como el nuestro. Vamos a suponer que pueda existir el arrepentimiento en Dios. Vamos a suponer que pueda existir. No debe ser visto como el nuestro, porque Dios no es como nosotros. ¿Listo? Entonces ya aquí muy rápido voy a leer aquí algo. El texto, Génesis 6:6. Déjame un momentico, lo voy a buscar acá. Pero eso es bueno, también les recomiendo tener algunas otras versiones de la Biblia. Sí. Génesis 6 dice: y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Usted sabe que es arrepentimiento, ¿cierto? En la palabra hebrea, en la palabra griega, las dos significa un cambio de mentalidad. El arrepentimiento hace que nuestra mentalidad, nosotros que estábamos de espaldas a Dios por el pecado, ahora al arrepentirnos nos volvemos a Dios. Hay un cambio en la disposición mental. Otras versiones, muchas versiones más, bueno, voy a mirar si la tiene la Biblia de las Américas. Es otra buena versión. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Mire que la traducción es completamente diferente. Acá cambia el matiz de la traducción. ¿Por qué sintió pesar? Porque Dios tiene emociones. ¿Está seguro? Sí, divinas. ¿Estamos de acuerdo? Le pregunto, ¿Dios se aira? Sí. ¿Se alegra? Sí. Bueno, Dios tiene emociones pero divinas. Se entristece. Se entristece. Entonces, ¿qué sucedió? Al ver lo que estaba sucediendo con el hombre, sintió dolor en su corazón de la expresión que estaba teniendo el hombre sobre la faz de la tierra. No sé si complementan. Amén. ¿Puedo profundizar un poco más la pregunta? La pregunta es, si es omnisciente, si Él ya todo lo sabe, ya sabe que así va a ser. ¿Sabe qué lo dice? Sí. Bueno, antes de eso, para que Jair responda a eso, el arrepentimiento que la Biblia usa en su contexto general para hablar del hombre es cuando el hombre ha pecado. ¿Sí? En ese sentido es imposible que Dios se arrepienta porque Dios no peca. ¿Sí? Ahí inicialmente uno vemos la diferencia de que no se puede atribuir arrepentimiento a Dios porque en Él no hay tinieblas, o sea, no hay pecado, no hay maldad y no hay necesidad de que Él se arrepienta en ese sentido. Cuando se usa la palabra en la traducción en algunas partes del Antiguo Testamento de arrepentimiento, quiere decir que Dios cambió su manera de tratar un asunto, generalmente porque el asunto cambió. Por ejemplo, en el caso de Israel, Dios va a juzgar a Israel, pero alguien clama por ellos, Moisés. Entonces, ya no es un pueblo endurecido, sino es un pueblo que está intercediendo. Entonces, a la intercesión Dios muestra misericordia y actúa de manera diferente. Entonces, es un cambio de disposición en una circunstancia que cambió, ¿sí? Pero no es un arrepentimiento igual al que debería cometer un hombre cuando peca, porque Dios no peca. Quería hacer esa aclaración en cuanto a lo que decía ya. En cuanto a la pregunta de si Dios es omnisciente, sabiendo esto, ¿por qué lo permitió? Si ella sabía que iba a suceder, Sí. entonces ¿cómo se arrepiente si ya sabía que eso iba a suceder? Sí. Bueno, Él se arrepiente no en el sentido de que va a dejar de cumplir lo que Él se ha propuesto hacer. Se arrepiente en el sentido que según las circunstancias, en las medidas que se va desarrollando, su plan
Él va actuando también correspondientemente a la responsabilidad de la criatura. Hay un ejemplo que de pronto nos puede ayudar a entender por qué al final de cuentas Dios decide hacerlo así. No sé si era el hermano William Radcliffe el que daba este ejemplo, que me pareció muy oportuno. Creo que el hermano Gino también lo usó en alguna ocasión. Si tú vas a hacer un negocio y a futuro tú sabes que el negocio vas a tener cierta ganancia, al final tú ya sabes cómo va a suceder, pero sabes que en el proceso de llegar a esa ganancia vas a tener ciertos inconvenientes, tienes esto, pero vas a obtener esto. Entonces le preguntan a alguien, bueno, ¿qué sería mejor para ti? No hacer nada, que al fin no vas a obtener nada, o hacer esto, que al fin vas a obtener esto, aunque vas a tener estas dificultades. Entonces, de alguna manera, Dios en su soberanía y en su omnisciencia, como dice el libro de Salomón, Él sabía que al final del negocio, Él iba a obtener esto. De tal manera que Él voluntariamente asume los desafíos que tiene el proceso. ¿Sí? Al final de cuentas, Dios va a cumplir su voluntad, como lo decía nuestro hermano en la enseñanza, y Él va a tener un pueblo para su gloria, su amada. Aunque ese proceso tenga una serie de dolores de partos y de sufrimientos, Dios en su soberanía determina cumplir esto, aunque eso le cueste a su Hijo mismo pagar un precio. Eso nos habla del carácter de Dios. Un Dios que no solo es, si lo podemos decir, un testigo cósmico de lo que está sucediendo, sino que al final Él quiere tener una obra en la que Él mismo se involucre, en la que Él mismo sufra, en la que Él mismo trabaje y en la que Él mismo, por amor de su nombre, va a sacar un fruto glorioso. Entonces, desde esa perspectiva de la omnisciencia de Dios, que Él lo sabía y sabía que iba a tener un costo, Él mismo asume, porque lo asume desde la eternidad, tanto que la palabra nos dice que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Él planea y Él sabe que llegar acá va a costar todo esto, pero Él está dispuesto a pagar por amor. Amén. Primeramente a su nombre y por amor al pueblo que Él va a obtener en medio de todo este trabajo. Entonces, en un sentido es un misterio maravilloso, porque nos muestra que, ¿cómo, hermanos? Es que lo que decía Jair ayer o antier, cómo Dios, sabiendo quiénes somos, y aún así decide llevarnos a la gloria. Eso es algo espectacular, hermano. Gloria. Que en vez de escandalizarnos nos debe llevar a decir, wow, qué clase de Dios tenemos. Amén. Qué Dios maravilloso. Amén. Ahora, no solo Él va a ser honrado con aquellos que lleve a la gloria, Él también va a ser honrado con aquellos que Él lleve a la condenación. Porque ellos van a sufrir eternamente su justicia. Y Él va a ser alabado porque sus caminos van a ser justos y verdaderos, tanto en la gloria como en la condenación. Entonces podríamos decir que en ninguno de los dos casos Dios pierde. Él va a ser honrado por su gracia y por su ira. Amén. Son temas profundos, ¿no, hermanos? Pero maravillosos. Amén. Sí, quería decir, hermanos, que el carácter de Dios es algo, digamos, muy profundo para nosotros desde el ámbito humano. ¿Sí? Los atributos de Dios, su esencia, cómo Él es, cómo Él hace las cosas, para nosotros implican muchísimos aspectos y además llevados a una expresión en la que para nosotros no alcanzamos a llegar a comprenderlo todo con nuestra mente, digámoslo así, más racional. ¿Sí? Entonces muchas veces hay cosas en las que todavía no conocemos, digamos, un carácter, digámoslo así, más completo de quién es Dios. ¿Sí? Como lo acaba de decir nuestro hermano Pablito. Y también quería decir que siempre todo lo que Dios hace
representa al mismo tiempo todo su carácter. Me explico. Por ejemplo, Dios dice que Él es amor, ¿sí? Luego todo lo que Él hace, Él siempre lo va a hacer con amor. Pero Dios también dice, por ejemplo, que Él es un Dios justo. Entonces todo lo que Él hace al mismo tiempo lo va a hacer también, no solamente manifestando su amor, porque Él no se quita el amor para ponerse la justicia, ¿sí? Sino que Él todo lo que hace lo hace al mismo tiempo con amor y con justicia. Y así usted puede empezar a agregar ahí todos los atributos del Señor. Por ejemplo, muy importantes los que manifestaban los hermanos. La omnisciencia. Él es omnisciente y siempre todo lo hace sin separarse de su omnisciencia. O sea, no hay nada que se pueda hacer a escondidas de Dios. Pero al mismo tiempo eso que Dios está haciendo, conociendo todo de antemano, lo hace también en amor, porque Él siempre es amor. Y lo hace también con justicia, porque siempre es justo. Y lo hace también con valentía, porque Él siempre es valiente, ¿sí? Entonces fíjense que si Él fuera omnisciente, pero al mismo tiempo no fuera valiente, pues quedaría asustado y manicruzado, porque Él diría, no, yo sabiendo todo, pues ¿cómo? ¿Sabe por qué Dios decide así? Porque Él no es solamente omnisciente, Él también es valiente. Amén. Él es un Dios que ama, entonces también lo hace al mismo tiempo por amor. Pero ¿cómo vas a amarlo si sabes que? Eso lo haríamos nosotros, porque nosotros, digamos que si tuviéramos, digámoslo así, ese sentido de omnisciencia, nosotros sí podemos en algunos casos amar, en otros no, pero Dios no. Entonces siempre todo el carácter de Dios está implicado en todo lo que Él hace. En todo lo que Él hace siempre está representado absolutamente todo lo que es el Señor. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, ahí en esa misma cruz del Calvario podemos ver su poder, su omnisciencia, su sabiduría, su amor. Todo siempre el Señor lo hace con todo su carácter mostrado. O sea que cuando Él actúa con todos sus atributos. Amén. Con todos al mismo tiempo. Breve. Dos cosas. Te autorizo, hermano. Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿para qué los hizo? Más o menos es como resumiendo la pregunta. Ya los hermanos lo explicaron. Por su carácter que es amor. Uno. Porque Él sabía que eso le iba a costar a Él un precio, mas sin embargo se ve el carácter de Dios que ama. Dos, recuerde, ya Pablo lo explicó, me acordé ahorita que en clase dimos algo, que Dios se arrepentía en el sentido que dijo Pablo. Por ejemplo, Nínive, Jonás, dígale a Nínive que si no se arrepiente, aquí a 40 días lo voy a destruir. Bueno, Nínive, el Señor manda a decir que se arrepienta porque si no lo vamos a destruir. ¿Qué sucedió? Lo que decía Pablo ahorita, hubo un cambio en la situación de Nínive. ¿Qué sucedió? Hasta los animales los mandaron a ayunar para que se arrepintiera la nación. Entonces, ¿qué pasó con Dios? Como hubo un cambio en la situación con Nínive, entonces Él dice, bueno, todavía no voy a ejercer mi juicio contra ellos porque se arrepintieron. Y dos, Génesis 6 debe ser el relato de los hijos de Noé. ¿De Noé o de los hijos de Noé? Sí, debe ser uno de los dos. ¿Por qué digo esto? Porque, aunque Dios conoce todas las cosas, ¿cierto? El escritor está mostrando un Dios personal y está tratando de dejar con el escrito plasmado que efectivamente Dios se aira con el pecado y no quiere que el hombre esté en esa condición. Entonces no debemos verlo desde un punto de vista que Dios se le pasó por alto y se va a entristecer por algo que apenas va a suceder cuando Él ya vio todas las cosas, ¿sí? Entonces es muy importante lo que decía Orlandito, conocer el carácter de Dios. Todas las cosas que hablaron, hay un cambio en la situación. Y en Primera Crónicas 21:15, ahí no hubo cambio. El ángel fue a destruir Jerusalén. Y mientras estaba destruyendo, ahí se arrepiente Dios. Sí. Si hubo un cambio, Sí. ahí está ofreciendo. Ajá, sí, siempre hay algo, hermano. Siempre. Cuando se hace el sacrificio, Siempre hay o sea, algo. que hubo un cambio. Siempre hay. Cuando uno examinamos los versículos, siempre hay algo. ¿Listo? ¿Ya Amén. alcanzamos? Si tenemos 85 preguntas más. No sé si, hermano, ¿avanzamos?
10 minutos. ¿Cómo preservó el Espíritu Santo a Jesús en el vientre de María para no heredar el pecado de Adán? Y al mencionar la palabra que en Adán es transmitido el pecado, ¿se refiere exclusivamente al género masculino o es en general tanto hombre como mujer? Leí las dos porque están Sí, conectadas. están conectadas. Sí. ¿Cómo preservó el Espíritu Santo a Jesús? Bueno, hubo dos maneras de preservación. Primera, sin intervención de hombre. Esa es una primera manera de preservación. Sí. Dos, que va relacionado con la segunda pregunta. La mujer también transmite el pecado. Tanto el uno como el otro tienen una condición por naturaleza pecaminosa. Tanto así que cuando la mujer en el Levítico aparecía que ella daba a luz un niño o una niña, tenía que hacer expiación, dice el texto de la Biblia. Entonces hubo una primer preservación al no intervenir hombre, y en el interior hubo otra preservación del poder del Espíritu Santo, protegiendo el feto o el gameto de alguna, digamos, contacto con algún contacto con el pecado que pudiese transmitir la mujer. Ahora, esto fue muy debatido en clase, ¿cierto? La Biblia nunca en el texto griego, escúcheme bien, habla de ovulación. Nunca en el texto griego. En español se utiliza la palabra concibió, pero en el texto griego siempre aparece cuando se refiere a ese término, siempre utiliza el término ingastriex, o sea que lo tenía en el vientre, el mismo texto de la Septuaginta. Entonces, de alguna manera, porque es que estamos hablando de uno de los más grandes misterios del universo, que es la encarnación de Jesús el Cristo. ¿Cómo Él, siendo Dios, puede ser hombre? ¿Cómo, siendo un feto, un gameto, puede conocer todas las cosas y no conocer nada porque no tiene mente el feto o el gameto? O sea, es uno de los más grandes misterios del universo, la encarnación de Jesús el Cristo. Nosotros la creemos, la predicamos, pero hay cosas tan profundas en ese acto que nosotros no podemos describir, no podemos entender. Pero el Espíritu Santo protegió con su poder de que mamá pudiese manchar en el vientre el feto o el gameto para que no se contaminara. Y bueno, ya el pecado viene por los dos, por el hombre, la mujer y el hombre están contaminados. Vamos a suponer suponer, Adán es un hombre pecador, cayó en pecado, pero vamos a suponer que la mujer, vamos a hacer al revés. Adán no pecó, ¿listo? La mujer pecó. Ellos tienen relaciones. El niño va a ser pecador. ¿Por qué? Por ella. Porque los dos tienen la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando se habla en Romanos 5:12, no es en el sentido exclusivo del hombre. O sea, no está hablando en el sentido exclusivo masculino. Lo que está tratando de decir es que él era el representante y el líder de su casa. Tenía que haber cuidado a su esposa. Y por eso, por él, porque a él fue el que se le encomendó el liderazgo de la familia, por él, por el descuido de él, fue que entró el pecado a la humanidad. ¿Ya? ¿Complementa? ¿No? ¿Ya? ¿Todos los hombres son hijos de Dios? Es que hay varias Ahí preguntas. hay varias. Vamos a responder a esta. Todos los hombres son hijos de Dios. Hay católicos que pueden ser hijos de Dios. Todos los católicos están condenados al infierno. ¿Cómo sabemos por la palabra de Dios que existe el infierno? Bueno, todos los hombres son hijos de Dios. La pregunta surge en el sentido de lo que nosotros entendemos como hijos de Dios. O sea, sí, nosotros entendemos en nuestro contexto cristiano, entendemos hijos de Dios, toda persona que ha recibido el Espíritu Santo y es participante en la naturaleza divina. Sí. Eso es lo que entendemos como hijos de Dios. Sí. Entonces, si lo entendemos así, la respuesta es no. ¿Listo? ¿Hay católicos que pueden ser hijos de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque hay católicos que nosotros conocemos que leen su Biblia. Y al leer su Biblia se han encontrado con Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aunque no es la práctica común.
No es la práctica común. ¿Por qué? Porque los romanistas no predican el evangelio. Es muy anormal que usted escuche a un sacerdote católico hablando del arrepentimiento. ¿Usted lo ha escuchado? ¿No? ¿Por qué fuimos católicos nosotros? Por herencia. Y nunca su mamá le dijo: mi hijo, arrepiéntase, porque la Biblia dice que no. Usted fue católico porque vio a su mamá yendo a la misa, adorando a los muñequitos, etcétera, etcétera. Pero nos hemos encontrado con 1, 2 casos donde tenemos católicos que han leído su Biblia. Ojo, la Biblia católica del Nuevo Testamento no es diferente a la Biblia Reina y Valera. Son iguales. Y hemos encontrado que han leído su Biblia y se han salvado por encontrar a Jesús el Cristo a través de la lectura de la Escritura. Muy anormal, pero lo hemos visto 2 casos. Todos los católicos están condenados al infierno. Todo ser humano está condenado al infierno si no cree en Jesucristo, sea católico, sea mormón, sea, protestante, sea lo que sea. Entonces, el católico que cree en Jesús el Cristo tiene una mala praxis, naturalmente, pero si ha creído, la persona se va a salvar, porque encuentra a Jesús en la Biblia. ¿Cómo sabemos? Por la palabra que existe el infierno. Sí. No entiendo la pregunta. O sea, ¿qué textos bíblicos podemos...? ¿Qué textos bíblicos? Muchos. La Biblia está llena de referencias al infierno. Dame 2. Mateo 25, cuando dice a los cabritos que van a ir al fuego eterno. Amén. Apocalipsis 14, al fuego que no se apaga. Amén. Apocalipsis 20, lago de azufre y fuego. Amén. Mateo 5, la gehenna de fuego. ¿Seguimos? Sí, ¿No? Por eso no entiendo la pregunta. Pero es una pregunta. Pues yo creo que no sé si de pronto es una referencia a si hay textos bíblicos o a cómo podemos argumentar la realidad del infierno. Puede ser las 2 cosas. Los textos bíblicos ya están claramente enumerados. Pero, hermanos, nosotros en la Biblia tenemos una serie de eventos de tipo juicio en el pasado que nos dan seguridad y también son un pequeño ejemplo de los juicios en el futuro. Casos comunes, por ejemplo, el juicio de Sodoma y Gomorra, el juicio de la generación de Lot, el juicio sobre Coré y su séquito, el diluvio, que es el de la generación de Noé. Y ese tipo de juicios a nosotros como creyentes nos da un testimonio de la santidad y del juicio de Dios. Y las cosas que sucedieron, que creemos como cristianos, porque si usted no cree eso, entonces ya está en otro plano. Pero nosotros creemos que toda la palabra es inspirada por Dios, que ella es verdad, y que esos juicios en el pasado nos dan seguridad de que va a haber un juicio en el futuro cuando nuestro Señor Jesucristo reine. Y ahí entendemos que es obvio que un Dios justo va a tener un lugar de juicio y de condenación, como lo anuncian las Escrituras. Entonces, más que de pronto los versos, sí, tenemos como ejemplos del pasado que son, ¿sí?, de lo que sería un juicio del futuro, de manera bíblica, ¿no? Y el Señor Jesús también puso un ejemplo, ¿no? Él recordaba ahí cómo... Ajá, exactamente, Lázaro. Última pregunta, hermanos. Vamos a seleccionar la última. Tenemos 4 más, pero por causa de tiempo pido perdón a los hermanos. ¿Cuál es la finalidad de reunirnos como asamblea en un campamento? ¿Cómo debe ser? ¿Y quiénes están llamados a participar? Hay algunos textos que demuestren, ¿verdad? Esto, mostrar por la palabra. Campamento, sencillamente, es comunión. Sencillamente es comunión.
Hermano, pero ¿dónde está en la Biblia que dice que se iban y se apartaban 3, 4 días a escuchar la palabra, a orar, a comer juntos? Hermano, lo que nosotros estamos haciendo acá es una muestra de lo que va a suceder en la eternidad. Esto es un anticipo de la eternidad. Se lo voy a poner así. Apocalipsis. Juan ve gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación adorando al que vive por los siglos de los siglos. Tenemos paraguayos, italianos, colombianos, ¿qué más hay? Argentinos, brasileños. Entonces, hermano, el campamento es como casi una anticipación. Bolivianos. Bolivianos. Ya hermano Irán. Anticipación. El campamento es casi una anticipación de las glorias de la comunión eterna que vamos a tener. Amén. Este tiempo es un tiempo implícito en la Biblia. Los apóstoles, la iglesia primigenia, se reunían todos los días a escuchar la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos? Escuchar qué dice Dios a través de los apóstoles. La iglesia primigenia se reunía a orar. ¿Qué hacemos cuando apartamos este tiempo que estamos juntos? Oramos. La iglesia primigenia se reunía a partir el pan. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos en este tiempo? Participamos del partimiento del pan. La iglesia primigenia tenían comunión unos con otros. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Entonces, no hay textos, no estamos esperando textos que explícitamente nos diga, ahí dice en Primera de Orlando 3:3 y hagan el campamento viernes, sábado y domingo. Por ejemplo, la Biblia no dice literalmente no fumarás. ¿Tú lo has leído? ¿Por qué nosotros no tenemos esa práctica? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque implícitamente está en la Biblia. ¿Qué está implícitamente en la Biblia? Que usted es el templo del Espíritu Santo y si usted fuma está causando una enfermedad que va a afectar su salud, salud que Dios le dio para que le sirva. Puede acortar su vida. Entonces hay cosas que están implícitas en la Biblia. ¿Listo? No me alargo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo, nos enseña acerca de las reuniones, por ejemplo, que tenía la iglesia en cada una de las localidades a nivel de ciudad o de localidad. Entre esas está pues la comunión constante y permanente de los hijos del Señor para, como ya lo decía nuestro hermano, leer la palabra, participar el pan, las oraciones, las alabanzas, ¿sí? Pero luego también tenemos que comprender que también está el ámbito de lo que normalmente se denomina la obra, que es la comunión también con los otros hermanos que están en otras localidades, en otras ciudades, que son otras iglesias, ¿sí? Ahí usted encuentra, por ejemplo, Pablo escribiendo una sola carta, la carta a los Gálatas, que iba a ser distribuida o leída para un grupo de iglesias que normalmente estaban cercanas geográficamente hablando. Y también Pablo va incluso a decir en algunas de sus escritos cómo unas iglesias aprenden de otras iglesias, así que es, digámoslo así, también un recurso, una herramienta práctica y doctrinal que concede la palabra en el Nuevo Testamento, el que podamos tener comunión unas iglesias con otras. Entonces el campamento normalmente suele tener, digámoslo así, como ya lo decía Yair, esa digámoslo así, comunión entre varias de las iglesias, porque debemos responder también a ese llamado. No hay una iglesia local que pueda llegar, digámoslo así, a subsistir de una manera individual separada de todas las otras localidades. No es sano, no es conveniente. Se va a dar cuenta que le van a hacer falta cosas que de pronto tienen las otras iglesias en las que el Señor está haciendo, digámoslo así, una obra de una manera tal vez distinta, particular, para que complemente una iglesia con la otra, ¿cierto?
O sea, ese ejercicio de la obra o la comunión entre las iglesias no es solamente, digámoslo así, tiene que ver con los viajes de Pablo visitando cada una de esas en particular, sino también con la congregación y la reunión de varias de esas iglesias. Así que el campamento al final responde, digámoslo así, a esa necesidad espiritual que existe y que la vemos por la palabra muy nítidamente reflejada en el Nuevo Testamento, como las iglesias tenían comunión unas con otras. Ahora, en el Apocalipsis, cuando el Señor se nos muestra en un ejercicio sacerdotal, fíjese que es curioso que el Señor aparezca en medio de los 7 candeleros al mismo tiempo, ministrando un ejercicio o un arreglo que debe haber en comunión de esos 7 candeleros, porque imagínese usted cuidar 7 candeleros, ¿cierto? Entonces usted quiere decir que la luz de un candelero también le va a reflejar a la otra y la otra a la otra. Si uno de los candeleros tiene una llama que humea, pues al final va a terminar humeando todo el espacio donde también probablemente van a estar todos los otros candeleros. Entonces es un ejercicio, digámoslo así, sumo sacerdotal del Señor desde el cielo, que Él reúna sus candeleros de tanto en tanto, sus iglesias, para que seamos edificados, tengamos comunión unos con otros, etc. O sea que realmente sí hay suficiente base bíblica y doctrinal para poder decir, digamos, que el ejercicio de tener comunión, ya sea que lo llamemos campamento, conferencia, visitas, no sé, compartir, comunión, coinonías, etc., sí es un ejercicio necesario en medio nuestro. O sea, sí deberíamos motivar a nuestras iglesias a que asistan a los campamentos, a que compartamos con los hermanos de otras localidades, a que nos visitemos, digámoslo así, en estos espacios de comunión preparados, ¿cierto? Entonces creo que hay suficientes y muchísimas, digámoslo así, referencias de cómo el Señor usa esta comunión para su obra y para su edificación. Solo añadir unos términos que se usan en el Nuevo Testamento para la vida de la iglesia. Uno es la iglesia de Dios, cuando hace referencia a la iglesia universal. Otro a la iglesia local, la iglesia de Corinto, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Filipo. Pero también se usa especialmente el término para iglesias de una región, lo que hacía Orlandito, las iglesias de Macedonia, las iglesias de Judea, las iglesias de Galacia, o sea, se daba a entender que las iglesias en ciertas regiones tenían una comunión entre ellos, una comunión que era buena, en algunos casos fue también negativa. Por ejemplo, en Galacia entraron los judaizantes y no solo afectaron una iglesia, afectaron las iglesias, porque ese vínculo de las iglesias que estamos juntos en una región, en un país, siempre es importante, siempre ha existido. Y yo pienso que el campamento, como lo decían los hermanos, es una expresión práctica de esa comunión que se debe fortalecer y que en la experiencia ha sido de mucha bendición para todos. Entonces tenemos la evidencia bíblica y la experiencia de la edificación que recibimos de Cristo en medio de todos estos momentos, ¿no? Y también, hermanos, no podríamos dejar de mencionar, digámoslo así, en el Antiguo Testamento la referencia y la tipología que hay acerca de los llamados del Señor a tener comunión en Israel, ¿cierto? Que eran fiestas en las que el pueblo se reunía con cierta periodicidad en el año para estar todos juntos, y ahí ustedes ven incluso al mismo Señor Jesús también con su familia cumpliendo esa necesidad de ser reunidos alrededor pues de las fiestas que tipificaban obviamente al Señor. Hoy para nosotros lo importante no es la fecha, sino lo que representa el estar juntos delante de Dios, porque eso el Señor lo dejó tipificado. Incluso en cuanto al propio uso de la palabra como tal, campamento, incluso el Señor quiso usarla en una de sus fiestas, la fiesta de los tabernáculos, hacía referencia a salir de sus casas, a ir y dormir y morar en tiendas, de una manera, digámoslo así, simbolizando cómo había un apartamiento, digámoslo así, de lo cotidiano y de lo normal y de lo puramente secular, para tener un espacio separado de intimidad con el Señor y al mismo tiempo con los hermanos, con el pueblo de Israel. Entonces digamos que también está, por supuesto, esa inspiración de Dios para con Israel, ¿no? Concluyo en alguna visita que hice a una de las iglesias en Santander, un departamento en Colombia. Hablamos de los niveles de comunión.
Primer nivel de comunión es con Dios. Se espera que cada creyente sobre la faz de la tierra tenga un relacionamiento robusto con su Señor, que ore, que esté en su presencia. De esa comunión surge la comunión local. Al leer su palabra, a estar en comunión con Dios, efectivamente, este creyente ve la necesidad de estar juntos con sus hermanos. Nace la comunión local. Pero también hay un tercer tipo de comunión que hablaban los hermanos y es la comunión regional. Base bíblica, tesalonicenses. Los hermanos de Tesalónica tenían comunión con todas las iglesias en Macedonia. Y Macedonia era hoy, ¿entienden el término departamento? ¿Estado? Departamento, lo mismo que en Colombia. Entonces era como un departamento, en términos prácticos. Entonces tenía comunión con Berea, tenía comunión con los hermanos que estaban en esa región. ¿Listo? Y finalmente pues tenemos la comunión universal, que estos campamentos da espacio para la comunión práctica universal. Porque cada cuanto podemos estar juntos nosotros orando y abrazándonos, o con los hermanos de Rusia, o con los hermanos de la China, ¿cierto? Amén. Esto también es un espacio para esto, y hay que tener también una clara conciencia de la obra para poder hacer esto también, porque finalmente entre todo esto está involucrado también detrás la obra, bueno, las iglesias que tengan la conciencia de obra. ¿Listo? Amén. Es más entonces un ámbito de la obra y de comunión con las iglesias. Amén. Está bien. Agradecemos al Señor, hermanos, por este tiempo que nos concedió. Y bueno, vamos a seguir en este nuestro campamento de los santos, donde tenemos comunión.